Acción nomás. Volvimos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos volvido. Acá estamos, otra vez. Qué facha que trae juguito, Juguito tremendo. En un rato lo van a enfocar. Pero la facha de hoy para mí Hoy es es superior. tremendo. Ya estoy conectando. Dijo que se tomó Conectando. 2 semanas para ir al gimnasio, 6 horas por día, y 7. ha desarrollado 7 por número músculos. de cábala. ¿Cómo? ¿Siete por qué? 7 por número cabalístico. Cabalístico. 7 Por- horas. ¿Pero qué, te hizo efecto el gimnasio? Sí, sí. Yo veo cambios notables. Pero a nivel espiritual lo siento. Vos estás haciendo, Sí. ¿no? Yo estoy yendo bastante. Acércate al micrófono. Yo estoy yendo bastante al gimnasio. Sí, no se nota. Sí. ¿No se nota? A ver, Bueno, No, los fierros, Poquito. no, tremendo. ¿viste? A ver, ¿y está dando resultados? Esto sobre todo igual. Taca, mucha- taca. Sí, mucha Manuela. hace eso y se toma un anabólico. Y no. No, anabólicos no. Jamás. Bueno, ¿estás contento de que volvimos? Estoy contento. Tenía los miércoles ahí, taca, taca, taca. Hubo un Sabíamos qué hacer. freno, no importa. Pero acá estamos de vuelta. Mm. Y bueno, y tenemos un gran invitado. Un grandísimo invitado que no invitado. vino. ¿Vendrá? Y yo creo que va a venir. Yo creo que va a venir. Faltan unos minutitos. Y ya. Invitado de Tupac, amigo de Tupac. Amigo mío. Yo le dije, oye, habla vos, porque yo no sé ni qué. ¿Por qué no? No sé qué carajo preguntar, no, mentira. Tiene un machete ahí, pero yo. No, porque esto es así. ¿Cuál será el significado del padre, no? Que hacía así. ¿Y se lo vamos a preguntar? Ah, ¿O se lo querés preguntar vos? No, no, no. ¿Qué le querés? Nunca me imaginé, Pero debe tener nunca se me hizo esa pregunta. algo debe ¿Qué le quisieras significar. preguntar vos? Yo le preguntaría, no sé si es una pregunta concreta, si tengo una duda, que en este momento del país, ¿qué significa ser radical? Claro. Digo, porque yo veo que es una persona que tiene valores, que tiene convicciones y se asocia mucho más al peronismo, ¿no? Lo que hoy representa el peronismo. Entonces, ¿qué es ser radical? No sé si es una pregunta. Totalmente. Muchos, bueno, yo converso algunas, yo me llevo muy bien con la gente de la Franja Morada en el observatorio. Les digo, chicos, ustedes dicen que son radicales. Ahora, hablamos de esto y parece peronismo. Bueno, y ellos me insisten, no, capaz que el peronismo se parece al radicalismo, como que lo asocian con Alem, con con lo otro, bueno. Pero creo que en la juventud radical lo que sucede es que hay mucho antiperonismo y mucha cosa que los acerca a ser fachos, ¿viste? Vos decís, pero si sos facho lo tenés que matar a Alem. Bueno, o sea, de todo esto, También, creo que... digo, hay que ver, y también está bueno hablarlo con él, ¿no? Porque la comunicación, la forma de militancia que tenía el padre, Sí. siendo que no solamente fue más que un presidente, fue un emblema del retorno de la democracia, totalmente. y otra forma de hacer política, en donde el peronismo, cuando Raúl Alfonsín gana las elecciones, sale en ese momento era Avenida de Mayo, a festejar. Y peronistas y radicales Claro. se juntaron para festejar la vuelta de la democracia, más allá de quién había ganado o quién había perdido. Y hoy se escucha, yo lo escucho constantemente, en donde dicen, bueno, no discutamos de política, tengamos que ponernos de acuerdo. Pero digo, hay ciertas cosas que no existen en los acuerdos. Y que no es humano tampoco. Pero hay puntos en los que está bueno que una sociedad tenga acuerdos. El tema que esos puntos, que ya estaban, creo que saldados, no sé, por ejemplo, derechos humanos, que Claro. acá hubo un genocidio, la inclusión social, darle una mano al que menos tiene, no ser colonia, no vender nuestros recursos naturales. Digo, son más las que las Malvinas sean argentinas. Hoy eso se volvió a discutir. Se volvió a discutir. En eso, ¿dónde está parado el radicalismo? Claro. O quienes están... bueno, también hablé con gente muy importante del radicalismo, que conozco, no importa, pero cuestión, quieren, o sea, que lo que dicen es, hay que intervenirlo directamente, o sea, no es como que tienen que hacer una protesta muy grande, porque las cosas que están, digo, ¿cómo se llama uno de estos? El cordobés, ¿cómo se llama el cordobés? Juez, No. de la sota. Otro. No, radical. No, radical. Hay uno Loredo. Loredo, que lo están insultando, el presidente lo estaba insultando a Alfonsín, el chabón, sos radical, te levantás, te vas del establecimiento y sin embargo se quedó, aplaudido después. Digo, Bueno, locura, también esto, boludo. ¿no? de esos O sea, acuerdos que son bastante espurios, porque como, bueno, Bullrich recibió el maltrato más grande habido y por haber, y después la ves sentada en una misma mesa por Exactamente. acuerdos políticos, por tener un espacio de poder. Bueno, dentro del radical, Loredo es un claro ejemplo de eso. Sí. Que no, digo, ¿a dónde están las convicciones?
Y yo creo que es importante volver a esto de partidos centenarios. El radicalismo es uno de los partidos más, creo que debe ser el más viejo que tenemos. Viejo, y no sé si el primero, porque, bueno, el primer presidente es Irigoyen, elegido democráticamente. Ajá. Lo tenés peronismo, el radicalismo. Y los liberales siempre fueron una minoría. Ahora, ¿cómo siendo un partido centenario, con convicciones, con desaparecidos? Yo creo que en el peronismo, en el radicalismo ha habido desaparecidos. Yo creo que es Sí. es una pregunta No podías tener libros que es buena hacérsela a Ricardo. ¿Cómo puede cierto sector del radicalismo dejar esas ideas, esas banderas de lado por ser parte de un gobierno que ni siquiera son parte? Es levantar la mano y que saben que mañana no le van a dar. Nos pusimos tan en serio, dijimos, vamos, ahí viene. Bueno. ¿Llegó nuestro invitado? Llegó nuestro invitado. ¿Hay presentación para nuestro invitado? Hay presentación para el invitado. Yo quería decir lo siguiente. Cuando las ideas del peronismo me cautivaron, sentí que tenía que salir del closet. No por identidad sexual, sino identidad política, porque es un viaje de ida. En la Argentina hay palabras o frases para muchos que generan prevención o rechazo de forma automática, como inclusión, soberanía, igualdad, justicia social. A veces basta con pronunciarlas para que la conversación deje de ser una conversación y se convierta en un juicio. Y entonces entendí algo simple pero profundo, que muchas veces discutimos rótulos, no ideas, que hay valores, por ejemplo la dignidad del trabajo, la educación pública, la democracia como forma de convivencia, que pueden tener distintos caminos partidarios pero un mismo horizonte. Y un poco en broma, un poco en serio, a veces concluyo que es más difícil salir del closet político porque cuando alguien comparte su identidad sexual puede sorprender, puede ser un camino difícil, pero tarde o temprano lo tienen que aceptar o asumirse en un acto de negación constante. Pero cuando alguien comparte lo que piensa, muchos creen que pueden convencerte de pensar otra cosa. Como si las ideas fueran algo que se corrige. Y aunque hoy me sienta representado por estas ideas que defiendo con fervor, mis bases son radicales. Me crié con mamá contándome de aquel Leandro N. Alem. La figura de Alfonsín me mostró que la política puede ejercerse desde la convicción, aun cuando eso implique pagar costos. Que la democracia no es una fecha en el calendario, es una manera de pararse frente al otro. Por eso me alegra recibir a alguien que continúa ese legado de diálogo y de respeto a su hijo, casi un amigo, Ricardo Raúl Alfonsín. Bienvenido. ¿Cómo dice que va? ¿Puedo saludarlo? Sí, por supuesto. Tranquilo. Qué lindo artículo. Hola, Pablo. ¿Todo bien? Qué lindo. Qué lindo verte. Qué lindo verte. Pero muchas gracias. ¿Lo escribiste vos? ¿Lo escribí yo? Sí. Pero muy bueno, qué buen escritor sos. Gracias. Te felicito, en serio. Bien ahí, bien ahí. Le puse onda. ¿Cómo va? ¿Vos, Pablo, sos periodista o actor? Actor. Ah. Actor. El periodismo está. Bueno, Un Tupac también. chamullero tremendo. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo los dos. Pablo también es actor. Tupac. Tupac, perdón. Y además estudia física, ¿no? Sí, o sea, estudio astronomía, la cual sí. tengo el primer año física 1, después física 2. ¿Estás enterado del 3I Atlas? Sí, tremendo todo eso. Sí, estoy siguiendo ahí cuando puedo. ¿Qué es para ver vos? No, a mí el pensamiento científico siempre, o cientificista, me hace tratar de no pensar ni idearme cosas hasta no tener más pruebas y ver verdaderamente qué es. Pero bueno, me gusta fantasear un poquito. ¿De qué estamos hablando? Sí, porque es apasionante. Supongo que sí, porque estuvo en un montón de lugares, pero lo comentamos. Es una especie de roca gigante que está en el cielo, que está en el cielo, en el espacio. Cometa, un cometa, algunos dicen un cometa, algunos dicen que hay que contiene elementos que son muy cercanos a la vida. Entonces. Que tiene movimientos y comportamientos que son impropios de un objeto natural, de un cometa. Exacto. Además, viene de afuera del sistema solar y dicen que puede tener de 7.000 a 10.000 años. Es una cosa así, no pero sé, que no se. Pero que se comporta con movimientos extraños. Muy extraños, acelera solo, cambia el rumbo. Exacto. Bueno, no sé, dicen desde la NASA que lo que está diciendo este señor, que es un astrónomo también muy conocido, de Harvard, es pura fantasía. Que en realidad es una cometa, un cometa. Exacto. Bueno, habrá que ver qué es. Habrá que ver cuando se acerque un poco más. Siempre me gustó todos esos temas. Creo que te conté la otra vez cuando nos encontramos. En Loma de Zamora. Encuentro que te agradezco muchísimo. Y
Me cuesta entender, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la física cuántica y bueno, con las explicaciones que dan acerca de por qué tiene estos comportamientos el Atlas. Pero bueno, es apasionante y quiero saber qué pasa. Aparentemente el 19 de diciembre vamos a poder tener más información. ¿Pero qué pasa el 19 de diciembre? Me perdí ahí. Y lo vamos a volver a encontrar. Creo. Sí, y va a estar a 200 millones de kilómetros, creo, luz de la Tierra, pero nosotros lo vamos a poder, con toda esta tecnología y los aparatos nuevos, poder verlo con mucha más claridad y conocer realmente si es un cometa o si hay algo más. Reitero, la NASA y la mayoría de los científicos que escucho, salvo este astrónomo, que es un científico también, dicen que es un cometa, ¿no? Que es un cometa, sí. O sea que para los astrónomos es como para los futboleros el mundial. Sí, más o menos, sí. Igual estás más al tanto que yo. Yo estoy más con álgebra, con las cosas que tengo que rendir, pero... Yo de ignorante nomás, porque no entiendo nada. Pero lo sigo. Lo seguís. Bueno, permanentemente tratando de conocer si se conoce, si hay nueva información para saber qué es. Es que a la gente le interesa mucho la astronomía. Un montón. Yo creo que y ahí empiezan a ir, si les parece muy difícil, por ahí van más a la astrología, más tranca. Pero a todos les interesa, porque es el misterio en su máxima expresión. La astrología no es a los horóscopos, ¿no? Claro, sí, por ahí a algunos les gusta más el misterio y fantasear un poco más en una creencia y no adentrarse más en lo rudo que es... No dura. Meterse en la ciencia, que es un poquito más compleja. Sí. Hace poco hablaba con un amigo y me dice, me había preguntado sobre el tiempo y demás, entonces yo le empiezo a explicar. No, está bien. Perdón, estamos perdiendo tiempo, estábamos haciendo perder tiempo. No, muy interesado. Me encanta. Y empiezo a hablarle de las ondas gravitacionales hasta que en un momento dice, me quedo con Sagitario, ya fue. Me quedo con que Mercurio retrógrado y a la verga. Nosotros tenemos un tarotista, aparte. Tenemos un tarotista acá, en el programa, no me digas. Que tiene, después hay un segmento, ahí está, un Guarmoa, que tiene mucha información tuya, que ni siquiera vos sabes. Bueno, qué maravilla. Bueno, volvamos al principio, te felicito por ese... Gracias. No queda bien que te felicite por un artículo en el que hablas también de mi padre, incluso parte me alcanza a mí, pero me refiero a lo bien que escribís. A lo bien que escribís, desde el punto de vista formal, ¿no? Gracias. Sí, porque pagó, viste que hay dos versiones del chat. No, es mentira. La gratuita y la paga. Bueno. No. Eso fue mío. Sí, te la paga también y es mejor. No, es igual. No lo paguen porque a mí no me está dando yo que hago edición de video, para muchas cosas necesito, logos o cosas por el estilo, y hay veces que la gratuita te limita. Entonces la paga ya directamente haces cosas en PNG y demás. Bueno, saludos a tu madre. Dale. Seguro está mirando. Está mirando. Me encanta porque trajimos a Ricardo y estamos hablando de ChatGPT. De astronomía y de tarot. Bueno, recién antes de que llegues, estábamos hablando de las preguntas que le haríamos. Hacerle una de tus preguntas. Yo le estaba contando recién a los chicos, vos no te acordás, pero yo la única vez que te vi, fue el día y aparte es una buena introducción, el día que gana las elecciones Milei, en el Colegio Mayor Argentino. Yo estaba presentando una película y estábamos ahí. No me digas. Y estaba, no me acuerdo el director, ¿cómo se llamaba? El director del colegio. Del colegio, sí. Barrese, sí. Rodolfo, un tipazo. Si nos ve, un abrazo muy grande, ¿verdad? Muy buena persona, muy buena persona. Y estábamos ahí, Pero no me digas, Pablo, pero mira vos qué casualidad. Yo estuve un mes viviendo ahí en el colegio. Sí, estuve en la embajada, que me recibieron muy amablemente. Y me faltaban pocos días para irme, y el día de la elección, que se vota ahí en el colegio mayor, se vota. Justo llegaste vos. Y dije, tengo que aprovechar para enterarme. Claro. Y la noticia no fue para nada. Pero oíme una cosa, que vos que estabas haciendo, había una película, presentabas. Estrené Los Bastardos. Fue la película que estaba haciendo en ese momento. Mira, sé más de astronomía, que no sé nada que de cine. Te digo, no. El cine, incluso pensé en estudiar cine cuando terminé. Incluso uno de mis hijos estudió cine, digamos, en la del Estado, pero aunque luego agarró para el lado de la producción. Ricardito, el que me hizo los avisos. Sí. Vos lo conocés, Tupac, sí. Bueno, y el otro Marcos también empezó cine.
Y después, bueno, siento que esto es un hobby, no sé, que con esto quizás hizo efecto una prédica tardía, tardíamente hizo efecto una prédica, y yo, ¿de qué van a vivir ustedes con esto? Pues bueno, Todos nuestros padres han dicho lo mismo. Y después, bueno, pero ojalá, mira, vos ya estuviste presentando una película en España, pero dejó entonces y siguió abogacía. Y mi otra hija, Lucía, que canta en bares, ha participado en el teatro también, en el Jardín de los Cerezos, por ejemplo, con un papel importante en el Teatro San Martín, en Los Locos Adams, ha hecho casting en varias oportunidades. ¿Salieron artistas? Sí, me salieron todos, y además da clases de música y está en este tema de la comunicación también. Claro. Pero a todos, a mí me gustaba mucho el cine. Mira, no sabes, era mal estudiante por el cine cuando vivía en La Plata. Porque había unos ciclos populares, era 3 películas por $1 lunes, martes y miércoles. No, bueno, $1 no era nada. No era nada. Puedo decir que era ahora, pero no era nada. 3 películas por $1 y vos podías ir, si querías verlas a todas, podrías ver por día 9 películas. Y yo me pasaba viendo muchas películas de lunes a miércoles, claro, eso después repercutía en los exámenes, ¿no? Y después, y te hago una pregunta, ¿y esas películas eran mayormente de afuera o había no eran de afuera, incluso eran películas que ya habían sido estrenadas en Buenos Aires, porque iban siempre con cierto retraso, esas que eran ciclos populares, ¿no? Pero muy buenas, muy buenas películas, bueno, muy buenas. Algo que me encantaría que vuelva, que en un momento volvió, pero yo no lo pude vivir, es el autocine, ¿se le dice? El autocine, nunca fui. El autocine. Nunca fui. Que siempre lo veo, no sé, en Los Simpsons, ¿viste? Que paraban con el auto, había una pantalla gigante, entonces estaban todos en los autos mirando la película. Sí. Vos sintonizabas, de hecho, igual es difícil ahora porque yo no fui nunca, pero el sonido de la película, decime si me equivoco, se sintonizaba con la radio. No lo sé. No, muy bueno. Ponías un dial, pero ahora los autos no vienen sin radio. Vienen sin radio. ¿Vienen sin radio? Claro, el auto ya no. Tiene radio. No, tiene radio, lo que no tiene es CD. No tiene CD. No, bueno, pero yo no fui nunca. Nunca me tentó ir a esa modalidad. Preferí ir al cine con la butaca. Sí, obvio. Bueno, además no tenía auto. Así que era medio imposible, pero bueno, podía. No, y en Chascomús no había. Claro. Pero seguramente alguien me habrá dicho alguna vez en Buenos Aires y no me interesaba mucho de ir al autocine. Al autocine, no, a mí me interesa porque sé que es imposible, debe ser por eso. Como no lo viví, no estuve en la época creo que existió, no digo. lo disfrutaría, me parece, adentro un auto. Además puede ser, es verdad. No, y aparte el cine te en esa. Igual pasa una experiencia como más romántica, sí, ¿no? en auto. Bueno, eso puede ser. La entrada eso, más el estacionamiento. ¿Qué cosa? Tenías que pagar la entrada más el estacionamiento. Sí. Bueno, pues. Pero bueno, hay muchos cines, sobre todo en Merlo, por ejemplo. Hugo es de Merlo. Yo viví un tiempo en Merlo y tengo ahí un corazón. Están los cines, hay un parque que es el Parque de la Unidad Nacional. Y tenés un cine al aire libre. Entonces la gente va con la reposera, puede ver una película los fines de semana, y en muchos distritos de la provincia eso se estila. Digo, es una forma de que el sin cine, auto. Pero al aire libre. Al aire libre. ¿Y el autocine existe todavía? Yo creo no, creo que no. Sí, antes en Merlo había, hace mucho. En tu época. En mi época. Hace poquito. Bueno, voy a arrancar con una pregunta, más o menos de lo que estábamos hablando antes de que vengas. Nos pusimos como medio tímidos cuando llegó, porque estábamos re picantes. Y de pronto. No. Porque ya sé que el streaming tiene un ritmo, un lenguaje distinto. No, bueno, pero acá la idea es otra. Pero a ver, la idea yo es. Con astronomía. El tiempo es el que nosotros definimos. ¿Qué es más difícil? ¿Defender tus convicciones dentro de la UCR o defender a la UCR ante tus convicciones? Muy bueno. ¿Está muy bien o no? Muy bueno. Él no me cree, él cree que dice todo con ChatGPT, es una verga. No. Pero... Defender mis convicciones ante la UCR. Bueno, lo hice, no tuve éxito. Ok. Pero tampoco me dieron la oportunidad de dar los debates que yo creía que había que dar, para hacerlo corto. Y el partido no quiso dar un debate acerca de lo que venía haciendo, si era bueno o malo, para el partido, para el país fundamentalmente. Y defender a la UCR frente a mis convicciones, bueno, yo diría que no es. A la UCR actual frente a mis convicciones, no sé, la actual.
no se puede defender, porque la UCR, precisamente yo por eso renuncié, ha dejado de defender convicciones durante 10 años que tenían que ver con la identidad central de la Unión Cívica Radical. Claro. No había razones para que perteneciera. Ojalá vuelva, desande el camino recorrido y se reencuentre con su identidad. Pensás entonces justamente que perdió su identidad, su significado real. Sí. Digamos, hay mayorías adentro que todavía reclaman, pero son mayorías. No soy optimista respecto de que pueda ocurrir esa recuperación de su razón de ser en el corto plazo. Y en el medio cuesta capaz que algún día se puede. Lo difícil va a ser los primeros 70 años, digo. Claro. ¿Cómo defendes a tu viejo cuando hablan de la hiperinflación? Bueno, digo que eran contextos muy difíciles. Sí. Perdón, voy a interrumpirte. Hace poco lo escuchaba, me olvidé el nombre de un historiador muy conocido de acá, que hablaba que Alfonsín recibió, si no me equivoco, el Banco Central con $100.000, una cosa así. Como que fue lo anterior fue un saqueo. Es como que hoy te digan, che, ¿te acordás que tenés, no sé, $1.000.000, ahora tenés 100? Había un peso, era probablemente, no sé, quizás exagere, pero no debe haber habido gobierno que haya tenido que desenvolverse en una situación nacional e internacional más crítica para ejercer la tarea de gobernar, ¿no? La inflación heredada era del cerca del 700% anual. Una locura. En ese momento la deuda era no sé cuántos puntos del PBI, creo que superaba el PBI. Las tasas de interés en ese momento, que hoy están como caras al 6, 4%, depende, estaban al 20% anual. Eso afectaba directamente nuestras posibilidades de recuperar la economía, desindustrializado el país, además problemas políticos muy serios como era el que tenía que ver y que había que afrontarlo con la violación de los derechos humanos, la guerra la guerra de Malvinas, había que enjuiciar también a las Fuerzas Armadas por esa cuestión, desprestigiados y desacreditados en el mundo. Bueno, y con una gran incomprensión. Han pasado, gracias a Dios, 40 años y creo que todos hemos madurado. Sí. Tiene que madurar, La Libertad Avanza todavía, pero bueno, con una gran incomprensión por parte de la oposición en ese momento, el peronismo, una gran incomprensión acerca de las dificultades que había que enfrentar. Y mi padre es cierto que no logró muchísimos objetivos, entre otros estabilizar la moneda, pero no dio un solo paso en la dirección contraria a la que creía que tenía que dar. Y la dirección, bueno, y él creía que había que avanzar en la dirección a la construcción de una sociedad más justa. No, la crisis no nos dejó. Bueno, pero cuando tomo esto, ¿no? Cuando decís que la libertad avanza, tiene que madurar. Digo, a mí me pasa con mi hijo, que tiene que madurar porque es chiquito. Pero las ideas del nene son nobles. Claro. Yo creo que otros ya están bastante maduros y bastante maduros. Creo que maduraron tanto. Creo que que la maldad está tan madurada que están siendo muy precisos con todo lo que... ¿Por qué la sociedad no hay una defensa propia? Bueno, hay larguísimo, no lo quiero aburrir, pero creo que sí. Al contrario. Creo que, bueno, lo que te digo es que la libertad avanza tiene que madurar, no. Eso es retórico nomás, es un chiste, digamos. Sí, claro. Pero yo creo que, bueno, te voy a decir, mira, algunos dicen la democracia está en deuda. La democracia no está en deuda. Creo que un día lo hablábamos con Tupac. Sí. Pero la democracia no gobierna. Vos no vas a la Corte Oscura a elegir un señor para presidente que se llama democracia. La democracia no gobierna. La que gobierna es la política. La democracia no tiene deudas. En todo caso tenemos deudas con la democracia, que es muy distinta. Pero las responsabilidades por los problemas que todavía no se han resuelto desde el 83 son de la política. Cada uno hará su juicio. No vale la pena hacerlo acá acerca de quienes tienen mayor responsabilidad. Pero la democracia es la única manera de resolver los problemas que tenemos. Cosa que me preocupa porque este señor no aprecia demasiado los valores de la democracia. Y no es una apreciación arbitraria ni muy subjetiva, esto es claro, lo ha dicho él mismo y lo dicen las personas o los intelectuales, los filósofos, los economistas en los cuales él se inspira. Dice, por ejemplo, alguno de ellos que la democracia es incompatible con las libertades, que la democracia es incompatible con el buen funcionamiento de la economía, de manera que hay que desdemocratizar la economía. Bueno,
Es un delirio. Es un delirio ese razonamiento. Tiene cierto peligro, porque si no es la democracia, ¿qué es la otra? Claro. ¿Qué hay enfrente? Claro, el horror. Y si ustedes son muy jóvenes, no lo vivieron, pero lean. El horror realmente. El horror, vivir en el horror. Con el juicio de la Junta nosotros pudimos conocer todo lo que había ocurrido. En ningún lugar del mundo se había hecho algo semejante a lo que hicimos nosotros. Y yo les aseguro que la sociedad tomó conciencia de que nada hay más intrínsecamente perverso y cruel que una dictadura. Nada hay más intrínsecamente perverso y cruel que una dictadura. Ahora, la memoria histórica, dicen algunos, no me acuerdo, en algún libro de sociología lo leí, que dura más o menos 35 años, después se deja de recordar y las cosas dejan de pesar como pesan en quienes todavía tienen la memoria de lo que ocurrió en aquellos años, razón por la cual son necesarias políticas activas para seguir recordando y promoviendo la memoria acerca de lo que ocurrió, no con un espíritu de venganza, no es que tengamos los ojos en la nuca, eso es una idiotez. La historia enseña, a la historia no hay que olvidarla, de la historia se aprende. Sí. Sí, es cierto que usaron mucho esa cosa de volvés atrás, hay que mirar para adelante. Bueno, sí, pero si no conoces la historia de tu país, ¿cómo vas a...? Todo pueblo ¿cómo es la frase? Todo pueblo que no tiene memoria está condenado a repetirla. Claro. Sí. ¿Qué edad tenías cuando fue el juicio de la Junta? Cuando el juicio de la Junta, cuando él lo ordena, yo tenía 30 años y medio más o menos, en diciembre. Lo primero que hace, ni bien asume, es dictar el decreto que anula la ley de... Porque, a ver, ¿cuál era la ley más gravosa en términos de derechos humanos? La ley de impunidad más gravosa, la ley que habían sancionado los militares, por la cual se perdonaban todos los delitos. Claro. Esa era la ley más gravosa. Claro. Si vos no derogabas esa ley, no podías avanzar en la investigación de la violación sistemática de los derechos humanos. Y había dos propuestas en ese momento. Una, la del peronismo, que decía que no se podía derogar esa ley. No lo hacían por claudicación, ellos creían que era muy peligroso hacerlo, derogarla, porque temían seguramente de que si lo intentábamos podían volver los golpes militares. Nosotros también éramos conscientes de eso, pero creíamos que algo se podía hacer. Bueno, y lo hicimos, por lo menos a los principales responsables los juzgamos y la sociedad pudo conocer qué era lo que había ocurrido, el horror. No sé si ustedes leyeron el Nunca Más, pero es un horror. Yo no lo pude terminar de leer. Bueno, y bueno, en aquel momento la sociedad eligió al candidato que era Raúl Alfonsín, o al partido, que decía que había que derogar esa ley, ¿no es cierto? No se ve hecho nunca en ningún lugar del mundo. Nunca Raúl, su acto de campaña es derogar la ley de obediencia civil. Y lo decía que había las distintas responsabilidades. Bueno, que había que distinguir, eso es más técnico, pero sí, él lo decía en la campaña. Algunos decían que no se podía derogar y Alfonsín, el Partido Radical, decía que sí se podía derogar y que había, incluso decía, sería una claudicación ética pretender consolidar la democracia sin revisar lo que había pasado. No podíamos dar vuelta a la página como si no hubiera ocurrido nada. Y eso hubiera sido infligirle otro dolor a las víctimas. Actuar como si nada hubiera ocurrido, no se podía, éticamente no se podía hacer eso. Bueno, y la verdad que era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Yo creo que lo que más puso en riesgo la democracia fue el juicio de la Junta, y lo que más consolidó la democracia al mismo tiempo, desde el punto de vista de la conciencia democrática, fue el juicio de la Junta. Pero cuidado, porque ya pasaron 42 años, y empiezan a debilitarse los recuerdos, y algunos hasta pretenden resignificar lo ocurrido en la dictadura y después en la transición, quitarle valor, y en particular Milei, que es un hombre que no tiene, reitero, demasiado compromiso con la democracia. Entonces intenta, desde que asumió, ya desde la campaña se notaba que iba a hacer esto, intenta minimizar, relativizar, cambiar el significado de lo que ocurrió en la transición y de lo que ocurrió en la dictadura. No fueron violaciones de derechos humanos, no hubo un plan sistemático, hubo excesos, errores cometidos pero sin intención. Bueno, es lo mismo que asesine el Estado, que asesine en particular. No es lo mismo eso. No, y aparte se rodea de... hay claros responsables que todavía nunca se los juzgaron, que son los responsables civiles de la dictadura. Medios de comunicación, entre ellos... Y son bastante aliados de Milei.
Voy a decir algo que me va a molestar, seguro. No sé qué audiencia tiene. No creo que tengan una audiencia de derecha, pero yo creo que la derecha es una parte de la derecha, ¿no? Del electorado de derecha, sobre todo el que tiene razones para ser de derecha, digamos. Porque hay algunos que son de derecha sin razones para ser de derecha, claro. ¿No? Que falsa conciencia, digamos. Y la derecha tiene cierto desdén por la democracia. Creo, ha cambiado, no es la misma derecha que antes, la que promovía golpes militares, porque nunca llegaban al poder. Claro. Por elecciones. Entonces, la única alternativa que tenía para acceder al poder eran los golpes militares. Bueno, no es la misma, pero cuidado, porque puede volver a ser la misma. Puede volver a ser la misma. Es una casualidad que esté acompañando a un señor que dice, cuando le preguntan por la televisión si la democracia es el mejor régimen de gobierno, dice que no. Claro, que no, que la democracia, sí que no, dijo. Sí. Dice que hay que destruir al Estado. Que hay que destruir al Estado, claro. Yo quiero... perdón, capaz tienes una pregunta. No, perdón. Si yo se la hago larga, no sé lo que es el streaming. No, para acá cero. Perdón. O sea, él es el que tiene experiencia. Para mí es la tercera vez que hago esto. No. Bueno, yo capaz que lo jorobo porque... Al contrario. Pero, a ver, uno no tiene la posibilidad todos los días de encontrarse con el hijo de un presidente de la nación. ¿Cuántos puede haber? Sí. O sea, ¿hoy cuántos hay? Hoy hay, a ver, déjame Máximo, Flor. Bueno, desde la Rúa, no sabemos. De la Rúa, está con Shakira de nuevo. Con Shakira no sabemos. No muchos más, me parece. No, Milei Conan, pero que nunca va a dar entrevista. Claro. Sí. No hay tantos. No, por ahí lo podemos llamar a Conan, a ver una de esas. Llámalo vos. Que por ahí cae de alguna manera. Y no tenemos más. Digo, lo único que voy a ladrar. Estás en un grupo que son muy pocos que pueden. Y encima vos tenés todo un desarrollo político, de convicción, de militancia, de que te expusiste, porque estás en un lugar. Máximo también tiene eso, hay que reconocérselo. Que pusieron sus ideas por delante y no se quedaron en ese lugar de. Claro. Hoy vos podrías estar en un lugar de privilegio. Sí, señor. Bueno, privilegio. Pero voy a estar cómodo, tranquilo, pero es un hijo, sin meterme en el lío, ¿no? Claro. Yo quiero la política genera peleas, ¿viste? ¿Qué te hizo? Primero, en esto, ¿no? Que a mí me pasa con pequeñas cosas del laburo, con mi hijo. Perdón por ser autorreferencial, pero digo, ¿cómo lo está viviendo él? Imagínate siendo presidente, metiendo en cana a los milicos. Sí. ¿Qué le pasa al hijo del presidente? Bueno, yo creo que en primer lugar está la patria, pero está el papá. Sí, claro que sí. Pero te digo, mira, eso es una cosa, pero te voy a decir, ¿y qué te pasa? Yo te diría que hay mecanismos de defensa que hacen que actúes como si no existieran riesgos tan grandes como los que existían efectivamente por hacer lo que se estaba haciendo. Porque obviamente los militares no querían que se los juzgara, ¿no es cierto? No. Bueno, y tenían todos los fierros como para poder impedir o intentar impedirlo. De hecho, lo intentaron. Pero yo te diría que viví esta transición y el juicio y los problemas que hubo con los militares en ese momento, con los militares con los que por lo menos se oponían y no respetaban las decisiones soberanas del pueblo, digamos, con cómo lo vivían los demás ciudadanos, ¿no? Okay. A pesar de que nosotros también... yo, por ejemplo, cuando estudiaba, salía del departamento donde vivía, en las casas de mi tía vivía yo, estudiaba abogacía y había un Falcon. Todas las noches, porque iba a hacer curso de noche y hacía señas de luz y me daba cuenta que era un mensaje intimidatorio para nosotros, no estaba haciéndole señas a nadie, seguro. Pero era obvio que hacía ese Falcon allí, cuando yo bajaba, qué sé yo de quién sería, pero bueno, no le daba demasiada bola. Además se cambiaba, ¿no? Por tres, a veces no estaba, por supuesto. Pero bueno, ¿pero llegaste a tener miedo de vez en cuando? Algo así? Es una responsabilidad total. Porque te digo, debe haber algo que vos decís que no, qué sé yo, que no puede pasar. Claro. No sé qué será. ¿Y tu viejo? ¿Lo viste con Y al viejo ha tenido momento? Que cambiar de domicilio. Claro. Incluso le decíamos que tenés que andar armado, Raúl. ¿Y qué voy a hacer? Yo decía, para que me maten, ¿no? Yo me iba a tirar un tiro. Wow. Bueno. Dios, que de verdad es tremendo. Sí, era. Ahora, nunca hicimos, a diferencia de otras fuerzas políticas, nunca hicimos
Nunca quiso él personalmente adueñarse de esa lucha por los derechos humanos, porque además es cierto. Me acuerdo que una vez estaba en España dando una charla sobre lo que había pasado en Argentina con dirigentes importantes de España, que tenían una mirada por ahí distinta. Entonces me preguntan a mí quién había sido, qué había hecho Alfonsín, qué bárbaro. Le dije, no lo hizo Alfonsín, por supuesto que también, pero eso hubiera sido imposible hacerlo si no hubiera habido una ciudadanía que mayoritariamente votó por eso. Porque la otra propuesta decía que no, y si hubieran votado por esa no se podía hacer nada, y después no se hubiera podido hacer todo lo que se hizo a partir de 2003. Claro. Porque se continuaron haciendo cosas. Bueno, y que eso fue el pueblo. No se hubiera podido hacer eso si no hubiera habido una mayoría que estaba decidida a que se supiera que era lo que había ocurrido y que estuvo decidida después cuando hubo las reacciones que hubo en el campo militar a sostener al gobierno que estaba llevando adelante los juicios, ¿no? Y ahora que el gobierno no llevaba adelante los juicios, al poder de la democracia, a la constitución, a la justicia de la democracia. Bueno, pero ahí también eso yo lo tomo. Lo tomo como que está bien, como esto que me decís, mi viejo no fue mi viejo, sino que fue la decisión del pueblo, porque es cierto. Ahora, viniendo al 2025 y siendo peronista, nosotros los peronistas contamos 173 veces que hicimos algo mucho más chiquito. O sea, inauguré una puerta y la inauguré yo. Le pagamos al fondo, a la asignación universal, lo contamos y lo reafirmamos. Ojo, y es algo que yo le critico a veces a Cristina. Claro. Que me digo, che, te quedaste corta. Entonces digo, acá, digo, a veces a la sociedad hay que refrescarle la memoria. Porque, digo, esta humildad, digo, vos sos un tipo humilde, lo pone, pero hubo un presidente que tuvo la decisión política de hacerle. Hubo un impulso, y aparte, claro, digo, una directriz, digamos. Arrancó. Muy importante. Una decisión del partido que la encarnó en ese momento Raúl Alfonsín. Pero hubiera sido imposible si incluso el justicialismo después no hubiera acompañado, si el justicialismo no hubiera apoyado cuando las cosas se ponían difíciles, y si los sindicatos no hubieran apoyado, y si el conjunto de la sociedad no hubiera apoyado, hubiera sido difícil. Si donde los que habían estado, los que eran responsables, los que estaban siendo juzgados, hubieran visto una mínima oportunidad para voltear el gobierno o hacerlo cambiar que hubiera sido hacerlo caer. Claro. El gobierno tenía que dejar de juzgar, tenía que volver contra sus propios, desandar el camino al que se había comprometido. Hubiera tenido que caer el gobierno. Bueno, creo que fue fue la decisión más importante de la vuelta a la democracia. Y yo creo que sí. Y después cuando Néstor deroga la ley de obediencia de punto final. Claro, exacto. Que Alfonsín además se manifiesta a favor. Habían sido leyes que habían sido arrancadas en un contexto en el que el margen de maniobra y de libertad de un gobierno era muy limitado. Claro. Ningún lugar del mundo se hizo esto. No. En serio, ningún lugar del mundo. Porque algunos comparan a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial había el ejército de los aliados que le había ganado la guerra a Alemania. Y estaban juiciando en el país a los militares que habían perdido la guerra. Claro. No era lo mismo. Nosotros teníamos a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista militar, intactas. En los cuarteles estaban allí, con las armas apuntando al corazón de la democracia. Y muchos que intentaron... que hoy las Fuerzas Armadas, como que no hay otra idea dentro del ejército. Y en ninguna parte del mundo hubo una dictadura tan sangrienta como la que tuvimos acá. Claro. No existe el robo de bebés. Cambiar la identidad y encima apropiarte al hijo del que ellos consideraban su enemigo. Bueno, en España hubo una dictadura atroz, Sí. Y todavía están reclamando algunos el juicio y la averiguación. No hubo en otras partes del mundo. En Grecia ocurrió algo parecido también. Y en Sudáfrica, con el apartheid, con lo que hacían Mandela, 30 años preso por la dictadura, nada más, y muchísima gente murió. ¿Y cómo resolvieron la cuestión? Bueno, se buscó una solución que era la que podía tal vez intentar Sudáfrica, no podía hacer otra cosa que la siguiente. Confiesa el delito, el que confiesa los delitos, dicen a quienes mataron, ¿no? Serán amnistiados. Pero que se sepa la verdad. Fue una solución también que adoptó así todos los países de América Latina que tuvieron dictaduras atroces, por ejemplo Chile, no tanto como las nuestras en términos cuantitativos, pero Uruguay, Brasil, no juzgaron a nadie.
Después, a los 20 años, empezaron a revisar algunas cosas, ¿no? Y yo no los cuestiono, porque la política es correlación de poder. ¿Cuánto poder tengo yo para hacer lo que quiero y cuánto poder tiene el que no quiere que yo haga esto? Tiene más o menos poder que yo. Y no es una cuestión de medir diputados. ¿Cuánto tenés vos, cuánto tengo yo? No, no, es una cuestión mucho que incluye, a ver, el bloque socioeconómico que se opone a lo que vos querés hacer, ¿cuánto poder tiene? Y el bloque socioeconómico, digamos, que quiere hacer lo que estás proponiendo, ¿cuánto poder tiene? Y a veces cuando vos ves que estás en inferioridad de condiciones desde el punto de vista de la correlación de fuerza, no vale la pena insistir, porque algunos te dicen, no, viva la justicia para todo, aunque perezca el mundo. Ahora, si perece el mundo, ¿para qué carajo querés justicia? Si tienen que morir todos, ¿no? A veces ser muy intransigente, ser inflexible, ser reaccionario. Porque en lugar de progresar, retrocedes. Entonces, si vos podés llegar a 10, bárbaro. Si no podés llegar a 10 porque no te da la correlación de fuerza, conformate con 6. Pues si decís todo o nada, no, entonces nada quiero. ¿No? Claro. Ni 6 tengo. Bueno, eso puede ser muy reaccionario también. Ok. Está bueno lo que decís. Te iba a preguntar, cuando nombraste a Néstor... Sí. Acá porque si no se escucha. Sí, es verdad. Perdón. Cuando hablamos de Néstor y se mezcla un poco con estos dos procesos, ¿sentís que además de hablando de derechos humanos, de dictadura y demás, hubo el alfonsinismo y el kirchnerismo tuvo cosas parecidas? Sí, claro. Como que, yo creo que, bueno, por ejemplo, la idea de que hay que reivindicar la autonomía de la política, no sé si esto suena muy abstracto, pero que el que gobierna la política, gobierna el pueblo a través de sus representantes, la soberanía popular, no los grupos económicos. Claro. ¿Vos creés que el kirchnerismo fue lo más cercano a tener el poder? Yo creo que los gobiernos tienen un poder muy limitado. Sí. Sobre todo después de la globalización, de la universalización del consenso de Washington, de la revolución tecnológica, de la caída de la Unión Soviética. Todos estos hitos operaron como factores de debilitamiento del poder de la política. La política ha perdido margen de maniobra, margen de acción frente a la economía. La economía tiene más poder hoy que la propia política. Claro. Vos querés hoy imponerle a determinados grupos económicos mayores impuestos, una legislación laboral más progresiva. Se van del país. Chao. Claro. Te desinvierten. Y se van a otro país en el que pueden hacer lo mismo que hacían acá, pero pagando menos salarios, pagando menos impuestos y sin respetar la legislación ambiental. Bueno, estoy simplificando mucho, pero bueno, antes por lo menos el capitalismo le temía al comunismo. Entonces, claro. Por ese temor, para que el comunismo no avanzara, le hacía concesiones a los sectores populares que no las hubiera hecho si no fuera por ese temor. Caída de la Unión Soviética, ese temor desapareció y el capitalismo con el neoliberalismo es el experimento a partir del cual empieza a recuperar todo lo que había cedido después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo había pensado así. Igual ahora estamos viviendo un capitalismo sin consumidores, que es raro. Sí, claro, sí. Bueno, es porque verdad. son miopes hasta los capitalistas. Te digo la verdad, yo creo que le falta, se van de boca con el presente, en lo inmediato, no opinan en el largo plazo, buscan la ganancia inmediata y después se empiezan a preguntar, pero ¿cómo? Todas estas recetas que nosotros acompañamos tanto, resulta que afectaron a los sectores populares y al final nos terminan afectando a nosotros mismos. ¿Vos viste la cantidad de empresas que se van del país? Sí, es increíble. La inversión es negativa en la Argentina. Es decir, se ha ido más capital que ha ingresado. La cantidad de dólares que ingresó porque vinieron a radicarse empresas es menor que la que egresó porque se fueron empresas, ¿no? Y bueno, y están cerrando todos los días, cierran empresas. La Unión Industrial Argentina dice, por favor, atiendan el consumo. Bueno, y recién se dan cuenta. Bueno, y los invitan a la televisión a hablar de política. Y mirá, y está muy bien que inviten a los grandes empresarios, a las grandes corporaciones a hablar de política. Pero tenemos que tomar con pinzas lo que dicen. Porque, a ver, el empresario sabe mucho del interés particular. Claro. Pero la política trata del interés general y de eso no saben nada. Y si saben, no lo pueden priorizar. A mí lo que me pasa con eso, que coincido, es que, claro, la política tiene que también estar, no es todo un negocio, tiene que estar donde hay una necesidad. Claro. Han estigmatizado donde hay una necesidad y un derecho. Claro. Han estigmatizado un plan social. Están estigmatizando la universidad pública, los remedios para los jubilados. Están haciendo virtuoso que le peguen a un jubilado. Entonces, eso, cuando te lo sacan, digo, ¿cómo recuperamos esas banderas?
Porque así vamos, después siguen las Malvinas y después termina siendo la democracia, las elecciones. La democracia, directamente. Sí. Entonces, digo, ¿cómo volvemos a enamorar, cómo el radicalismo, dentro del sector... los partidos populares. No como partido, sino como... El pensamiento popular. El pensamiento popular. El peronismo, el socialismo... La izquierda democrática, republicana, como miércoles así. También hay que hacer yo creo que hay que... y acá, si me lo crees, lo desarrollamos. Creo que la dirigencia no está convocando a la militancia. Y cuando digo militancia, es la militancia. Nosotros somos militantes, cada uno en nuestro barrio es militante. A veces yo lo hablo con gente. Vamos a tomar algo y dicen, no hablemos de política, no hablemos de militancia. Están transformando en una mala palabra algo que es... La política, sí. Cuando vos le decís a alguien, vamos a militar por algo, es una declaración de amor. Bueno, mi vieja se está perdiendo. Claro. Mi vieja me cuenta, nosotros íbamos, me decía, yo iba a militar o iba a defender la democracia en un colegio cuando iba a fiscalizar gratis, porque lo quería hacer yo. ¿Entendés? Bueno, y hoy no va la gente si no le pagás, si los partidos no invierten en... ¿Entendés? Porque no tenemos esa cosa de decir, che, loco, pará, vamos a estar todos votando, hay que ir a defender la democracia. Quedó como, bueno, ya está, es algo que se hace. No sé, creo que hay algo de la virtualidad que parece que todo ya está hecho, que no lo llegamos a valorar como decir, esto hay que defenderlo. No sé si capaz que vos sos un poquito más joven. Un poquito más joven. Pero en los 80 y los 90, sobre todo en los 90, que fue yo en los 80 nací en el 81. Yo tenía 0 años. Yo tenía en los 90, 9. Pero recuerdo esto de que en la mesa no hablemos de política. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya en ese momento? No, bueno, pero cuando asume Kirchner, yo creo que volvió a instalar la discusión política en la mesa, en la calle, en la plaza, a favor y en contra. Hoy estamos yendo de nuevo a esto de política, no hablemos. Claro. Hablemos de la banda que viene de afuera, del iPhone que viene de acá, pero... Tal cual. ¿no? Bueno, habría que... O sea, en pos... Perdón, te interrumpí. No, digo eso. Yo creo que siempre que tengo una persona de tu calibre, me interesa saber cómo lo resolvemos eso. Porque a vos los pibes te van a escuchar. Yo te voy a decir, en política es más fácil equivocarse que acertar. En política nadie sabe nada. Vos lo que tenés son convicciones e intentás llevarlas adelante a través de tal o cual decisión. Pero hay tantos imponderables que nunca vas a saber, salvo con el transcurso del tiempo, si la decisión que tomaste es la correcta o no. Nadie sabe nada, es un poco exagerado. Pero con el propósito de ser claro, utilizo esa expresión. ¿No? Mira, yo creo que... Pero la gente está muy enojada con la política. Eso yo lo vivo, yo no voy a reunirme con políticos. No hablo con los dirigentes, hablo con la gente. Y visito al carpintero, y visito al herrero, y visito al que vende zapatos, y visito al albañil, y visito a la casa que vende artículos para el hogar, que es toda la saladería, la librería. Bueno, y yo le pregunto a todos, preguntaba a todos, ¿no? Que ahora hubiera podido recorrer mucho más, pero le preguntaba, ¿ustedes están mejor que antes? No. ¿Ustedes están igual que antes? No. Entonces, ¿están peor que antes? Sí, estamos peor que antes. La gente está muy enojada incluso con el gobierno. En el 2023 estaba enojada con los partidos preexistentes, por decirlo de alguna manera. Con el gobierno no tenía una gran ilusión. Yo hoy, al cabo de 2 años, está muy enojada con el gobierno. Pero no ha recuperado la confianza en las alternativas todavía. No ha recuperado la confianza. Y tiene razón la gente con estar enojada. ¿A quién le va a echar la culpa? Tiene que echar la culpa a la política. Ahora, no es tan fácil tampoco resolver los problemas. La política no es omnipotente. La política no es omnisciente. Es difícil resolver los problemas de un país. No es resolver los problemas de una empresa. Eso es fácil. Resolver los problemas de un país es mucho más difícil que eso, ¿no? Porque además no todos entienden que hay que resolverlo de la misma manera. Pero creo que lo que deberíamos hacer para recuperar confianza en una alternativa a este señor de cara al 2027 es actuar con mucha seriedad,
con mucha humildad. Nadie es dueño de la verdad, en la vida ni en política tampoco, menos en política, nadie es dueño de la verdad. Actuar con mucha disposición al diálogo, con mucho respeto al que piensa diferente, tratar de buscar consenso, porque no hay país en el mundo que haya podido superar problemas difíciles como tenemos nosotros, sino a través de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, sectores del trabajo y sectores de la economía. Y que lean historias, a ver si creen que así. ¿Cómo se resolvieron? Fíjense en España, por ejemplo. Fíjense en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Devastada Europa. Sí. ¿Y cómo se produjo la recuperación? Por el acuerdo de la izquierda con la derecha, por el acuerdo del capital con el trabajo, mediando la política. Bueno, yo creo que tenemos que recuperar eso con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, con mucha honestidad. Si no, no vamos a recuperar ninguna confianza. Bueno, pero yo creo que con este gobierno, salvo que se esté cayendo del barco y digan, hagamos un acuerdo por... No, con este gobierno es imposible, porque no creen en la política. Por necesidad, pero no por convicción. Digo, pero la oposición, ¿en dónde se tiene que encontrar para vos? Yo creo, bueno, yo lo dije en el 2023, que te llevaba que hacer un cordón sanitario, utilizando una expresión que en Europa se usaba, pero yo no proponía lo mismo que quería decir en Europa el cordón sanitario porque estaba seguro de que no iba a prosperar. Pero tampoco prosperó la idea que yo proponía. Yo decía que el que fuera, que debía haber entre la oposición a Milei en el 2023 tenía que haber un acuerdo. Y entonces que todos se comprometieran, en el caso de que Milei llegara a la segunda vuelta, a votar a la alternativa de Milei. Si era Massa, si era Patricia Bullrich, yo no creía que era para tanto. Patricia Bullrich se terminó convirtiendo después en una suerte de... Pero lo que sea, sí, igual todos íbamos a ir a lo que sea. En la segunda vuelta todos los partidos debían anunciar y comprometerse a esto. Sí. Bueno, no sucedió. No sucedió. Pero con Milei no podés hacer acuerdos. Con Milei no cree en los acuerdos, porque Milei no cree en la política. La política es diálogo, si no es violencia, decía Alfonsín. Y es así. La política es diálogo. Si vos no vas a conversar con nadie, te tenés que imponer por la fuerza. Claro. Tenés que imponer tus decisiones. Y eso no es bueno para la democracia. Para la política democrática, ¿no? Es un hombre que insulta. Él cree que los únicos que tienen responsabilidades en estas circunstancias son los de la oposición. Él no tiene ninguna responsabilidad, puede faltar el respeto y decir cualquier barbaridad. La oposición no tiene que acatar sin chistar y darme gobernabilidad. ¿Pero de dónde saca este señor eso? Sí. Si vos no tenés mayoría en el Congreso, tenés que negociar, porque así es la democracia. Este señor, porque es un autoritario, y si no ha ido más a fondo en su deriva autoritaria, es porque tiene las encuestas que sabe que la parte importante de la sociedad no se lo permitiría. Pero cuidado, porque la gente puede terminar aceptando cosas que nos harían mucho mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Qué placer escucharte y a la vez pensaba, cada vez que hablas de Milei, me acuerdo que es verdaderamente todo lo contrario a placer escucharlo. Viste que cuando hace poco hice una nota con Eduardo Feynman, que Eduardo le decía como, che, nunca me aceptaste la nota. Y cada pregunta, viste que él es como, no, bueno, digamos, yo digo, ¿cómo puede ser que la gente de verdad siga o hayan votado después de todo el quilombo con Esper, de que estaba la foto de Esper y al final, o sea, tenía que votar para votar a la Libertad Avanza, era al pelado, pero el Colorado, toda esa cosa absurda. Sí. Y sin embargo, bueno, también igual esas entrevistas que da tremendo. Están muy blindados. O sea, no obvio, está blindado, pero digo, no le da menos mal, mirá si no está. Víctor Hugo Morales. Se la da a nosotros pelado. No, decís que no. No. Sí que no. Pero está muy blindado. Vos viste que falta que diga, pero de hecho, Macri le pasaba no responde que nada. Venía el periodista y le hacía una pregunta. Decía, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué te pregunto otra cosa? Porque era muy obvio. Pero a mí me preocupa no eso. Porque de última son arreglos entre una empresa, un canal. Sí. Y eso va a pasar y pasó y pasará. Ahora lo que me preocupa es que la gente cuando lo está viendo no se dé cuenta. Porque yo me doy cuenta, vos te das cuenta, todo. Digo, y no reaccione. O sea, la falta de reacciones. Yo estaba tranquilo. Yo cuando habló de los niños enjabonados o no sé qué, enmantecados, dije, bueno, ya está, la gente no lo va, ya está. Estaba re tranquilo y dije, bueno, no sé qué se vendrá con Massa. Me parece pero es eso. No. Y domingo cuando, a ver, a mí hay algo que yo no lo puedo tolerar, pero sobre todo porque vuelvo a ser autorreferencial. Estábamos una vez viendo en una represión un miércoles a los jubilados. Mi hijo tiene 12 años. Se puso a llorar. Claro. No le importó si tenía que estar arriba de la vereda, abajo de la vereda. Era un policía pegándole a
a un jubilado. Y esa es la imagen que él va a tener de la policía, probablemente hasta el último día de su vida. Y es la imagen que le va a dar a sus hijos de qué es un policía. Claro. Después, que no venga, que la policía hay que respetarla, que hay que pagarle, que eso está claro. Ahora, si la imagen, ¿vos qué querés? ¿Que le pague más a un tipo que le pega a un jubilado? No, que no mete preso, no hay que pagarle. Claro. Es la misma imagen que yo tengo de las Fuerzas Armadas. Para mí, un militar, por más que sea un militar en democracia, y el mejor del mundo, para mí un militar, yo lo primero que lo asocio es con un represor. Porque eso es el inconsciente colectivo. Claro. Entonces, la experiencia que tuvimos nosotros y no es en toda América Latina. Por supuesto. Entonces digo, yo no puedo entender cómo en esta pelea, o esta batalla, porque es una batalla cultural, y en eso los bancos, una batalla cultural, hay que darla, pero la están empezando a ganar. Porque... Sí. Yo creo que en este caso, mira, la elección estaba perdida para él. En todo caso se revirtió como consecuencia del cisne negro que fue lo de Trump. A ver, yo creo que la gente no lo iba a votar a Milei. Sí, un 30%, sí, hasta un 35%, porque hay ese porcentaje de ese nivel de derecha en la Argentina. Pero tenía una gran preocupación respecto de lo que podía ocurrir si Milei perdía. Claro. La gente temía que ocurriera lo del 2001. ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2001? No, yo no. 4. Bueno, por eso fue terrible eso. Fue terrible. Has hecho mierda, boludo. Hecho mierda, ¿viste? Fue terrible. La gente temía mucho que ocurriera eso, lo del 2001. Y sin embargo iba a votar. Mira, si la elección hubiera sido a presidente, ni con ese la gente hubiera votado a Milei. Ahora, como era una elección parlamentaria, yo creo que la gente estaba dispuesta a votar a la oposición porque estaba enojada con el gobierno. Estaba enojada con el gobierno y quería enviar un mensaje claro en el sentido de que Milei tenía que cambiar en ciertas cosas importantes. Tenía que cambiar. Pero ¿qué pasó? Se apoderó de la sociedad el temor al 2001. Claro. Entonces la elección presidencial, la elección del medio término se adquirió las características propias de una elección en la que se produce un cambio de gobierno. Porque ¿qué decía la gente? Si Milei pierde, se cae. Claro. Y si Milei se cae, bueno, muy bien, va a producirse una crisis como la del 2001. Y no tampoco tenía demasiada confianza en la alternativa de los partidos presidenciales. No, claro. Bueno. Pero además aparece este hombre... Trump. Y dice, bueno, muchachos, quédense tranquilos, no tengan miedo. Porque acá el problema es el que tiene que ver con el tipo de cambio. Y seguramente si pierde Milei, como no tiene plata para poder sostener el tipo de cambio va a explotar y el país se va a parar a la mierda. Y junto con el país, el actual gobierno. Dijo, yo les voy a dar la plata. Eso sí, si gana Milei. Claro. Bueno, eso hizo... Que al final no lo va a hacer. Al final no la va a dar. Bueno. Pero la gente no repudia eso. Digo, vuelvo a insistir. Bueno, sí, no. Dice, te van a dar 40 millones. Y al final... Se olvida, ya ahora se olvidó la gente. Listo, tuvo miedo, votó y ahora si Donald Trump no les da la guita ni lo sabe. Ahí yo pienso siempre en la canción del Piti de Homero, que es el obrero que va a su casa y está cansado y lo único que hace es prender la tele, estar un rato con su hija y después vuelve. No sé, digo, todo esto que nosotros estamos hablando, capaz que justamente hay un montón de gente que no los puede estar escuchando. Porque aunque tenga la computadora, está cansada, se tiene que levantar a las 4 de la mañana, con tomarse el Roca, llegar a Constitución, qué sé yo, y después volver. Y está un ratito con sus hijos, come y vuelve, y es como la misma rutina. Me escucha ¿viste? A mí, dice este charlatán. Seguro. Habrá un montón de gente, y yo la entiendo. Entiendo mucho menos a los que están muy bien. Claro. Y se actúan como si fueran culturalmente indigentes, cívicamente indigentes, intelectualmente. Sí. Porque la verdad que deberían darse cuenta que lo que está pasando en Argentina va a tener consecuencias muy graves, que va a terminar perjudicando a los que defienden este gobierno. Y no creo que este señor vaya a cambiar porque envalentonado con el resultado electoral va a seguir actuando de la misma manera, ¿no? Yo me acuerdo, voy a declarar un delito que hice. ¿Otro más? Otro más. No, me acuerdo que mi vieja es radical hasta la médula. Pero me acuerdo que en el gobierno de Cristina estábamos en el año 2000. Se van perfeccionando porque el hijo le salió peronista. Y me dejaste muy picando. Le dejé picando. Mandale un saludo que te está mirando. Norma. ¿Qué iba a decir? No, esto, que estaba el gobierno de Cristina y me acuerdo que, yo me pasé una compu
por la aduana, me la pasé una Apple. Y me acuerdo que... ¿Viste que es peronista? Y me acuerdo que, no, bueno, pero en ese momento era como Cristina, el gobierno de Cristina estaba muy con la industria nacional, con con todo lo que se producía acá, con lo que había en Tierra del Fuego. Y con Apple no pasaba nada de todo eso. Entonces, nada, yo me la pude comprar, estaba grabando para Disney y todos, la verdad que todos metíamos algo abajo ¿viste? Y bueno, y la pasábamos. Me acuerdo que mi vieja, más allá de ser contra radical y todo, ella defendía esto, ¿no? De, no sé si postura de Cristina o qué, pero sí esta especie de política. Y decía, bueno, Tupac, pero vos entendés que eso le está haciendo mal al país en el fondo. Y yo dije, bueno, pero quiero la manzanita de atrás. Yo quería tener la que tenía la manzanita, no la Windows. Y creo que, bueno, yo por ahí tenía un poco más de conciencia social en ese momento y sentía que lo que estaba haciendo era un granito de arena, ¿no? Pero sí, hoy pienso y miro para atrás y digo, claro, esto es lo que... Porque, ¿qué cosas nos incomodaba a los jóvenes en ese momento? Si un pibe, me acuerdo los que cuando arranqué la facultad, que ya no estaba Cristina, pero sí todavía había cierta cosa social diferente. Laburaban en un bar de bartender, de mozo, y alquilaban y compraban en cuotas y por ahí se estaban sacando el autito, se iban de vacaciones, renunciaban y después volvían a otro laburo. ¿Me entendés? Había una cosa constante de poder hasta renunciar a tu laburo y en diciembre tener 3 meses de vacaciones y en marzo ya tenías trabajo de vuelta e ibas a la facultad y todos los fines de semana había consumo, había capitalismo, digamos, ¿no? Justamente ese círculo virtuoso, se le dice. Pero no teníamos los iPhone. Me acuerdo que era un problema muy grave para los jóvenes en ese momento, que era como, no te dejan ni por, mirá, tengo que pagar el iPhone. En vez de, en Estados Unidos salía 900 pesos, acá salía 2.500 y los jóvenes decían, la concha de la lora, este gobierno de mierda no me deja, me saca la... ¿Cómo hacemos con eso? Si ponele que vuelve quien sea a un gobierno que tenga unas políticas que a nosotros, los que estamos acá sentados, nos guste, digamos, che, volvemos a desendeudarnos, volvemos a como más o menos como estábamos en 2013, 2014. No creo que sea tan sencillo sí. Estoy haciendo una hipótesis, digamos. Retrocedimos tanto. Sí. Que ahora hay que volver a para llegar a discutir a ver quién tiene un iPhone o quién no va a tener un iPhone o quién, nos falta un montón, ahora volvimos a retrocedimos tanto que ahora lo que tenemos que discutir es volver a hacer un acuerdo de unidad nacional. Sí, yo lo digo más que nada porque siento que fue un factor así que a los jóvenes verdaderamente les afectó y que hoy lo sostienen, ¿me entendés? Porque hoy festejan, o sea, no les importa que estén cagando trompadas a un jubilado porque se pueden comprar la Play a 600 lucas en vez de a 2.500, ¿entendés? $2.500, no sé. Entonces, y creo que es un poco con esto que decías vos de que el capitalismo por ahí le tenía cierto miedo al comunismo, y hoy no. ¿Cómo hacemos con eso? Porque hoy también está pasando, más allá de todo de que no vamos a recuperar el país de un día para el otro, lo que en algún momento pudimos tener, y el sueldo, como por ejemplo el sueldo más alto en Latinoamérica en dólar y todo lo que supo tener este país, más allá de los errores, aciertos, etc. ¿Cómo pensamos eso? ¿Cómo hacemos que no se rompa, digamos, para que más o menos, que estén todos más o menos contentos? Es re difícil, digo, también dentro de una democracia. Y creo, perdón, ya termino, que por eso es que la gente hoy escucha al presidente y dice, es verdad, la democracia no sirve. ¿Me entendés? Y ahora se vienen los lentes de Mark Zuckerberg. Bueno, ahí no lo estamos dejando, pero yo ahí te opino, pero eso te lo está diciendo, porque hay una gran parte del electorado, 16 a 20 y pico, 30 y pico, que no vivió la dictadura. Entonces te puede decir con una soltura. Una soltura, claro. Yo tampoco, vos tampoco, pero somos conscientes. Sí. Pero al no haber vivido la dictadura, te puede llegar a decir con una soltura tremenda. Digo, por eso está bueno esto. A ver, yo lo llevo al terreno del cine. Pero ¿por qué desfinanciar la industria nacional en el cine? Donde hay historias que cuentan nuestra memoria, nuestra historia. Claro, bueno. Para que ese mensaje esté cada día más lavado y no podamos saber cuál es nuestra propia identidad. No tenemos herramientas, salvo la educación pública y que depende de los profesores, y ahora le quieren cargar los programas a los pibes. Pero no tenemos herramientas que nos dé el Estado para mantener viva la memoria a las nuevas generaciones, ni a las que están cursando hoy la primaria,
y la secundaria. Claro. No hay herramientas. Yo creo que el gobierno nos va a ayudar, mira, porque lamento ser antipático. Va a generar más problemas todavía y ahí la gente se va a dar cuenta que tiene que pensar en una alternativa. Espero que si eso efectivamente ocurre, encuentre las actitudes que tiene que tener la política, toda la política, para generar confianza en la sociedad, en una alternativa que a mi ley, ¿no? Va a haber problemas sociales. Mira, no debería decir esto, que la gente seguramente está ilusionada, pero yo también debo decir que estas recetas no, porque no estoy hablando de teoría, estoy hablando de la experiencia histórica, no solamente en la Argentina. En el mundo te demuestra que con estas políticas no se resuelve. No se resuelve, totalmente. Yo creo que parte de ese acuerdo de unidad nacional, sí. Bueno, eso sí. Digo, hay que empezar a rescatar los valores. La palabra patria, pero yo me imagino una fórmula. Ok. Que puede ser Kirchner Alfonsín. Ahí va. No, pero es un... Bueno, yo lo... ¿Vice? Yo creo que... yo ya estoy muy grande. Yo no voy a ser más. Pero vos te imaginás hasta Kirchner Alfonsín. Eso es parte... Digo, mirá qué lindo que sería. Nada, que se lo... De nuevo. Kirchner Alfonsín. Ok. Y empezamos a partir de ahí un acuerdo de unidad nacional. Yo creo que, mira, se necesita un acuerdo de esas características. No debe agotarse en la política. Los problemas que nosotros tenemos, los más graves, no los resuelve el mercado. Los que nos anclan en el subdesarrollo y que hacen sufrir a muchísima gente, no los resuelve el mercado. No porque sea malo el mercado, no es el propósito del mercado resolver ese tipo de problemas. Es el propósito de la política resolver esos problemas. Pero no de un partido solo. Es necesario un acuerdo, política de Estado, respecto de ciertos temas que son fundamentales, pero tampoco alcanza con la política solo, es necesario ir a hablar con los trabajadores y es necesario ir a hablar con los sectores de la economía, sobre todo la pequeña y mediana empresa, para comprometerlos de traer un proyecto común con ciertas metas que debe saber la sociedad cuáles son, incluso pensando cuál es la distribución del esfuerzo que hay que hacer para tratar de resolver esos problemas, quiénes tienen que hacer el mayor esfuerzo. Y yo creo que si somos capaces de intentar eso, lo que sería una segunda transición. Esto se hizo en España, con la Moncloa, esto se hizo en Europa después de la guerra. Reitero, no lo resolvieron a los problemas de los países devastados por la guerra un partido político. No. Ni siquiera solo a la política. Hubo un acuerdo. Y mirá que en Europa el Capital y Trabajo se habían enfrentado, porque el Capital había estado con Mussolini, y había estado con Hitler, Y los trabajadores habían sido perseguidos por Mussolini y por Hitler. Los trabajadores que estaban reclamando y reivindicando los derechos sociales y demás. Y sin embargo fueron capaces de actuar con grandeza en ese momento para sacar del desastre en el que se encontraba Europa y a los europeos de ese desastre. Y lo lograron, se transformaron en 30 años. En 30 años, fueron los años del keynesianismo, de la economía mixta, de la presencia del Estado en la economía. Nunca creció tanto la economía en el mundo, nunca. Lo contrario de lo que dice Milei, nunca. Nunca creció tanto la economía como se aplicaron esas políticas, nunca hubo tanta cohesión social, nunca hubo tanta igualdad, nunca hubo tanta paz en las naciones. Bueno, yo creo que hay que los fracasos de estas políticas van a permitir que la sociedad empiece a reflexionar un poco más acerca de la receta. Bueno, mira, esto es así. Nos están preparando una comida. GIR, cocineras son maravillosas. Pero mientras que nos preparan la comida, yo te voy a pedir una cosa. Te vamos a decir los próximos 20 años qué le va a pasar en su vida y qué le pasó en otras vidas. Yo te pido si te puedes sentar allá en aquel sillón. Y ahí te dejamos en manos de nuestro gurú. Nuestro gurú. Le podés preguntar, prepárate lo que quieras, que él te lo va a decir. Rubén Armoa. Rubén, querido mío, ¿cómo andamos? Muy bien, es un gusto tenerte. Para mí también, Ricardo, te agradezco muchísimo. Acá en nuestro templo donde lo peor ya pasó. Estuve viendo tus números. Sí. Dicen que hay almas que nacen con una herencia que no se mide en poder sino en destino. Así fue con Ricardo Luis Alfonsín, hijo del presidente Raúl Alfonsín, quien vino al mundo con la energía del 2 del 11. El viento de ese día llevaba una vibración de equilibrio y sabiduría
El 2, número de la sacerdotisa, representada en el tarot, que representa el alma que observa, la mente que escucha. Las personas que tienen esa cualidad suelen tener esa habilidad de ser introspectivos, de ver lo que el otro no puede ver. El alma, escuchan con el alma, no con el oído, entonces hay una vibración muy especial. La intuición que abre paso entre lo humano y lo invisible. El 11, número maestro, vibra en la carta de la fuerza, la templanza interior. El poder que no domina, sino que guía. La llama de quienes nacen para inspirar desde la conciencia. Y al reducirse el 11 se transforma en 4, el emperador, arquetipo de orden y estructura y nobleza, que es un número tan bello e importante, ¿no? Del que construye caminos donde otros lo sueñan. Vamos a darte las cartas para que puedas elegir una. Quiero que las mezcles y que elijas una al azar, a ver qué quieren contarnos las cartas sobre tu energía. Bueno, a ver, sí. ¿Puedo mirarla? La idea es que no. Yo no, perdón. No, elegí una al azar. Dejemos que el azar, sí. Ricardo, se manifieste listo. aquí y ahora. Esta sí, bien al azar. Sí. Mira la carta que salió. El emperador. De lo que estábamos hablando. Sí, señor. Justamente, miren qué loco. Salió la carta de la que estábamos hablando. Y el emperador habla de nobleza, de orden, de una persona que sabe guiar, porque el emperador representa el orden, la estructura y la experiencia. Ves que acá tiene un respaldo, ¿no? Es una carta que tiene un respaldo que habla de la experiencia que tiene esta persona. Y es una experiencia que no solo viene de vos, sino que traes con vos desde los que te anteceden. Y eso es algo, un linaje que es único, increíble y que no cualquier persona lo tiene. Por algo vos sos de ese linaje y por algo viniste al universo a hacer algo. Así que esperamos que lo hagas. Y estamos acá para acompañarte. Muchas gracias, Rubén. Fue un gusto tenerte. Igualmente para mí. Realmente una alegría, Rubén. Muchísimas gracias. Dale un beso. Vamos. Hermoso tenerte. Gracias. ¿Me retiro ahora? No, vení. Te retenemos un ratito más. Él te tiró la fórmula Alfonsín Máximo. Sí. No, Cristina. Cristina. No, Máximo. No, dije. Kirchner. No, dije Kirchner. Dijiste Kirchner, Pero cuando es lo verdad. pensé, viste que uno piensa. Sí. Yo me la imaginé con Cristina. ¿Con Cristina? Sí. ¿Dialogás con ella? ¿Tenés diálogo? He hablado, sí, en más de una oportunidad. Ahora no. Perdón. Dejemos un minuto de... ¿De qué? De intriga. Bueno, Vamos a hacer pasar a los chicos. Vamos a de la hacer, comida. del Morphy. El Morphy. Acá tenemos a G&R Cocineras. Que porque... publicitarlos, porque siempre están. Y aparte Siempre están. Pero, la ronda Adianchi toda. nomás. Ahí. Qué bueno, che. Cocineras. Acá Qué tenemos el teléfono maravilla, 15 31 06 33 Pasa. 3334. Es verdad que dice mucho gusto. Qué maravilla. ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor. ¿Quiere que le ayude? Le damos una mano. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Por acá nomás? Ahí va. Pero qué fenómeno, Dios mío. Puedo saludar. Pero sí, por favor. Un placer. Permiso. Igualmente. Gracias. Por favor, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Griselda. Y Griselda, si sos quieren, nomás. si quieren los Muchísimas chicos, gracias. alguien que nos ve, que es mucha gente. Bueno, nosotros tenemos Acá el micrófono. Vení. catering, nos especializamos Pero en pará, hacer- vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, pues después te sale en un Tranqui. reel. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo tiene que hacer al micrófono? GIR.cocinera. Ahí vamos a dejar igualmente todas nuestras redes. GIR.cocinera y nos están haciendo todos los pedidos y estamos al toque con todas las cosas. Perfecto, yo ya Todo lo probé. caserito, todo caserito. Lo probó todo el elenco de la última película, Tupac. Bueno, probaste. Sí. Tupac se zarpa porque. Yo Pero muy rico, la verdad que. probé. Ese sí. Y algo que no dijo ella, también hacen caterings para, bueno, en nuestro caso, filmaciones, eventos, cumpleaños, casamientos y encuentros de amigos. Y son hinchas de Boca, ¿no? Hay son hinchas de Boca. Igual en nuestras redes Pero van no a ver sale en la todas. cámara usted. En la No está saliendo, vení. No está saliendo. Yo le ofrecí para. Ahí está. Acá, al micrófono. Ahora Al sí. micrófono, acá. Bueno, nosotros tenemos las redes sociales, nos van a encontrar en todas las redes sociales, ahí tenemos nuestros eventos, justamente para estas fiestas que ya se vienen, las juntaditas que le decimos nosotros, todo caserito, hecho con mucho amor, obviamente.
tiene todo el sabor, así que bueno, vamos a dejar todos los celulares, por las redes sociales que se pueden comunicar y ahí estamos respondiendo. Y pregunta, si van de parte de Tupac o de Ricardo, ¿hay un 10% de descuento? Hay un Diego. Ahí está, vamos todavía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué maravilla, che. Sí. ¿Estás Acá más flaco vos? ¿Yo estoy más flaco? Sí. Me Sí, se puse, separó. ¿sabes qué? Me separé. Justo cuando nos conocimos, arrancó mi separación, ¿te acordás? Ah, sí, me acuerdo. Pero sí, estoy haciendo una dieta ahí como para subir, en realidad. Pero va, viste, la dieta para subir también te hace bajar un poco las grasas, entonces Gracias. te empezás a ver ahí un poquito menos. Acá, mira, mi viejo me manda una pregunta. Sí. ¿Qué piensa Ricardo de Kicillof? Me dice. De Axel. De Axel, ¿qué piensa? Yo lo quiero mucho, Kicillof. He conversado con él muchísimas veces. Sí. Tal vez sea el hombre del kirchnerismo, digamos, con el que más he conversado. Ajá. Y no tengo ninguna duda de que si todos los radicales contestaran con sinceridad la pregunta, que sería la siguiente: ¿quién gobernó mejor? ¿Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Con todo respeto lo digo por María Eugenia Vidal. O Unión por la Patria con Axel Kicillof, responderían que Axel Kicillof lo hizo mejor. En un contexto muy difícil este segundo mandato. Muy difícil. Este es el gobierno menos federal. ¿Qué quiere decir que menos federal? Bueno, que no respeta a las provincias. ¿Y qué hace para afirmar que no respeta a las provincias? Se le queda con la plata que es de las provincias. Se le quedó con 12 billones de pesos. Eso es una montaña de plata. Que podrían, que son de los bonaerenses, no del presidente de la República, ¿no? En un contexto muy difícil, una situación muy difícil, porque no es que si el país está mal, las provincias van a andar bien. Claro. ¿No? Bueno, se sienten en las provincias los mismos problemas que leemos en los diarios, ¿no? Cuando leemos los diarios nacionales, las empresas que cierran, que despiden, bueno, pasan. No, aparte siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más difícil. Sí, es un país. y aparte lo que aporta la provincia, de un dato, lo que aporta la provincia al país es menos de lo que recibe. Claro, yo pienso eso. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé. Aunque no me quiero meter en la interna de ellos, no, esto no es meterme en la interna. Yo estoy diciendo algo que me ha ocurrido a mí, porque he hablado con él, tal vez porque él fue gobernador. Y yo, como hombre de la provincia de Buenos Aires, quería tener una información que viniera de la boca del caballo, digamos, acerca de lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y siempre ha sido muy atento, muy respetuoso, muy considerado, muy afectuoso conmigo, igual que Carly Bianco también. Él es El Cuervo también. Sí. Yo los conozco. ¿Y tu relación con Cristina hoy cómo es? No, con Cristina no tengo tanta confianza. Yo soy mucho menor que ella, no, mentira. Me va a matar. No. Se estaría cayendo la fórmula presidencial por un Se cayó tema de- automáticamente. No, si ve mentira. este video, ya Así el está. pacto de unidad no lo puedo lograr. Yo, O sea, de Cristina, yo competí contra Cristina, pero yo competí desde posiciones progresistas, digamos. A mí me decían algunos medios el candidato que no critica el oficialismo, porque yo no criticaba algunos, porque elogiaba el ingreso universal a la niñez, porque elogiaba que no hubieran dolarizado las tarifas, porque reivindicaba al gobierno que hacía prevalecer a la política sobre la economía, porque, bueno, por un montón de cosas que se hicieron por la moratoria para los jubilados. Bueno, yo reivindicaba las cosas que estaban bien. Yo había dicho que el kirchnerismo había incurrido en cierta banalización de lo que es la igualdad, porque estaba muy bien, decía yo, y eso es cierto. Está muy bien que se puedan comprar un plasma, que se puedan comprar más ropa, que puedan comer más, que puedan hacer un montón de cosas que tienen que ver con el consumo, que está muy bien eso. Por supuesto que tiene que ver con la igualdad también y mejora las condiciones de vida. Pero hay cosas que son muy importantes. La educación es muy importante. Y la verdad que desde que al final del gobierno del Frente para la Victoria se llamaba, la educación no había registrado cambio. El sistema tributario es muy importante desde el punto de vista de la igualdad. Y después de los 12 años de gobierno no había registrado cambio. El sistema de transporte público es muy importante. Y sin embargo no había registrado cambio. Y esas cosas son muy importantes. Seguramente
Bueno, la industrialización del país, se recuperó la industria que se había perdido durante los 90, pero se podía haber avanzado en una industrialización más inteligente desde mi punto de vista. Okay. Bueno, alguno no coincidirá conmigo, pero yo hacía estos planteos y me decían porque reivindicaba cosas del gobierno que era importante, me decía el dirigente, el opositor que no critica el oficialismo. Sí, yo cuestionaba mis cosas y me cuestionaba también ciertas cuestiones que tenían que ver con el desdén, creo que hemos aprendido todos. Todos tenemos que aprender del desdén por las instituciones. Eso nos jode. Y en particular a nosotros, los progresistas, porque a nosotros no nos perdona la derecha eso. Claro, no. Se la servimos en bandeja. Eso no les importa demasiado, la República. Vos viste que durante los gobiernos del Frente para la Victoria reclamaban seguridad jurídica, reclamaban respeto, diálogo, terminar con las agresiones. Y resulta que no ha habido gobierno más agresivo que este, gobierno menos republicano que este, gobierno menos seguro desde el punto de vista jurídico, pero impredecible, y se callan la boca y están todos contentos. Las grandes corporaciones. Porque lo único que les importa es que los gobiernos hagan las cosas que ellos quieren. Eso es lo único que les importa. Sí, yo creo que hay algo también de la gente de que si sos opositor tenés que llevar la contra, ¿viste? No es decir, che, esto está bueno, pero me parece que hay que sumar acá, loco, si no estás de acuerdo. Después se verá quién tiene un poquito más de razón. Pero eso también es en un orden democrático, lógico. Sí. Hoy es imposible llevar la contra todo. Y te dicen, sos un fanático, pero no me gusta nada de este gobierno. No, obvio. No. Pero digo por habrá hecho cuenta cosas buenas. Sí. Si creó una escuela, por ejemplo, eso está bien. Pero bueno, para la política educativa no es buena. Nada. Si creó un hospital, que no creo que haya creado una escuela, que haya construido una escuela. Cuando se habla de que suspendió la inversión, la obra pública, la gente no sabe. No sabe, no. ¿Cuáles son las obras que suspendió? No es la ruta solamente. Dejó sin terminar escuelas. Sí. Dejó sin terminar hospitales. Dejó sin terminar viviendas. Dejó sin terminar centros de atención primaria de la salud. Yo las he visto. Porque me han contado en esta visita, mira, esta obra que vos voy hacia mí de construir, esto tendría que ser un centro de atención primaria de la salud. Estas son 15.000 viviendas que han quedado interrumpidas. Bueno, hay algo que es muy simbólico. ¿Cómo se llama es la autopista que está ahí en Merlo? Romina, que trabaja con productora, vive en Merlo. Hay una autopista, una ruta. Bueno, cuando vas por ahí, para el lado de Mariano Acosta. No, pero que no está terminada. Bueno, es una autopista que la empezó Cristina. Sí. La continuó Macri. Sí. La continuó Alberto. Pero estamos hablando que es como que te digan la ruta del Mercosur, es enorme. Sí. Y ahora, Milei la frena. Y vos ves que hay. O sea, nadie puede decir que entre Cristina y Macri puede haber un acuerdo. No. Pero entendieron que era necesaria. Y este tipo. Claro. Entonces vos ves ahí. Y aparte creo que le deben faltar 5 kilómetros para estar terminada. Y que todos estos pueblos, que son Merlo, Marcos Paz, que tienen un acceso muy largo llegar hasta la autopista, el acceso del oeste. Lo que les pasa es que tienen una forma más fácil de llegar. O sea, vendrían a trabajar a Capital y tienen capaz de 40 minutos menos de... O para las fábricas, para que bajen los camiones. Y es como abandonan. Y ese es un reflejo del abandono que ahora la están terminando. Creo que Axel pidió que eso pase a la provincia. No se la querían dar ni siquiera a la provincia para que no se la querían dar. Interrumpida. Bueno, mijo, eso. Y la está haciendo la provincia y el intendente Gustavo Menéndez. Ahora no quieren dialogar con él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que veamos con naturalidad que no el presidente diga, con este señor no había dialogar yo? Porque tengo diferencias profundas. ¿Dónde viste eso? ¿Qué vas a dialogar con el que pensar lo mismo? Con ese no necesitas dialogar. Claro, totalmente. Muy buena. Totalmente. Ese da para reel. Esa frase, totalmente. Sacamos varios. Para reel, sacamos varios hoy, hoy tenemos varios reels. Para ir cerrando, te voy a ir diciendo nombres y vos me decís. Siempre es una palabra, decime las palabras que quieras. Bueno. Máximo Kirchner. Bueno. Ay, Dios mío. Sí. Pobre, bueno, yo lo respeto, no tengo la idea que tienen la derecha sobre Máximo Kirchner. No lo conozco, salgo con él. Y he tenido conversaciones muy democráticas.
con disposición a cambiar ideas cada uno a medida que iba transcurriendo la conversación, ¿no? Así que político. Bien. ¿Se te ocurre alguien? A mí se me ocurre porque ayer fue el aniversario del fallecimiento Diego Armando Maradona. Bueno, no, Dios no voy a decir, pero yo soy creyente, ¿no? Con todas mis dudas, pero extraordinario, Diego. Malo para él, nada más. No fue él mismo, fue malo, creo. Con algunos de los que seguramente más quería también por él. ¿Tu papá? Bueno, me comprende las generales de la ley. No puedo decir nada. Pero que yo tenía una muy buena relación con mi padre, no tenía problema con mi padre. Los hijos no tienen problema con el padre. Nunca competí, como creen algunos, que yo le invité. No, mi hijo, yo sé que él es un hombre con mucho más talento político que yo. Ahora, también sé que estoy formado en los mismos valores políticos que él. ¿Qué discusiones tenías políticas con tu viejo? Muy buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿eh? No me acuerdo que tuviera discusiones políticas con él. Eran tantos los problemas que había que la angustia que vivíamos. Lo de la inflación, lo de los cara pintadas, lo de la deuda. No, pero quizás en el gobierno de Menem, de Cristina, de la Rúa, capaz que había una discusión de esa discusión de la mesa, de la cocina, más íntima. Yo no tenía discusiones con él. Te digo, la verdad no me acuerdo. Es posible que alguna vez haya tenido alguna diferencia, pero coincidía en su apreciación respecto de lo que fue el gobierno de Menem. Coincidía respecto de lo que pasó con De la Rúa. No quiero... a mí no me gusta hacer leña de árbol caído. No me gusta, pero coincidía con él en esas posiciones. Yo no me acuerdo, puede ser que una puntualmente. Incluso él tenía una relación de diálogo. Me acuerdo que cuando la elección en la segunda vuelta dijo que había que votar a Kirchner, que era una luz. Sí. Era una esperanza. Perdón, ¿en el segundo gobierno dijo? No, en el primero. ¿En el primero? En el 2003, perfecto. Menem, Kirchner. Claro. Sí. Había que votar a él, bueno. Y elogió muchísimas de las cosas, por ejemplo, la no dolarizar las tarifas. Claro. Fue uno de los pocos que dijo, porque los demás, como estaban en la oposición, creía que hay gente que confunde oposición con oposicionismo, ¿no? Como vos decías al principio, como estás en la oposición tienes que ponerte todo. Y si está bien, más. Claro. Yo no soy así, ni él era así. Ni él era así. Bueno, justo nombraste eso. Cuando una de las cosas que me empezó a hacer a mí acercarme al peronismo fue que, recuerdo, ¿no? Era yo bastante chico, que ellos le hicieron un homenaje en vida. Y fue como muy loco, sí. Cristina Néstor yo creo que ya había fallecido cuando... Creo que no me acuerdo, yo siento que estaban los dos. ¿No? Okay. Pero sí la vi más emocionada a ella. En el 2011, creo. Claro. Yo me acuerdo de la imagen de Cristina. De que ella estaba muy emocionada con eso. Sí. Y me acuerdo que eso me había cautivado un montón. Y bueno, y por último podemos decir, entonces, bueno, de Axel Jack dijo un montón, de Cristina. ¿De Cristina? Sí. Bueno, yo reivindico en ella esa, como Néstor, la primacía de lo político. Después podemos tener diferencias respecto de algunas decisiones. Sí. Porque no es que todo el progresismo va a pensar igual. Y no, por supuesto. Así como la derecha no todas tienen las mismas recetas, la izquierda tampoco, el progresismo, llamarlo como quiera, no tienen la misma receta. Yo te digo cuáles eran mis diferencias. Ahora, también si yo me pongo a conversar, seguramente, con Cristina acerca de lo que pasó en los 12 años fueron, ¿no?, de gobiernos kirchneristas, ¿por qué la educación? ¿Por qué el sistema tributario? Cristina decía, seremos el sistema tributario más injusto. Bueno, pero 12 años gobernaste. Lo podríamos haber cambiado y se habían dado condiciones extraordinarias para ese cambio. Un país que crecía y una mayoría en las cámaras que te hubiera permitido avanzar en esa discusión y no avanzaron. Bueno, seguramente tendrá sus razones, explicarán por qué. Bueno, ¿y por qué no se avanzó en la modificación del sistema tributario? Tenía que ver, pero no para hacerlo más regresivo,
Yo los corría, es una manera de decir, parece que suena a falso eso, porque los corría. Sí. Yo competía desde posiciones progresistas. Yo me diferenciaba del kirchnerismo porque creo que no aprovechó la oportunidad para avanzar con mayor profundidad hacia la construcción de sociedad equitativa y construir los cimientos para, a partir de eso, empezar a trabajar por sociedades más justas. Yo los criticaba por eso. Esa era mi crítica. Por eso, ¿y qué respuesta encontrabas ¿Y qué respuesta encontrabas del otro lado? Bueno, yo he hablado con... Yo creo que, por ejemplo, a Macri lo inventaron ellos. Bueno, a Milei un poquito. No, a Milei no lo empezó. Yo dije, lo dijo claro. Bueno, ya lo hice, hay una elección de tercios. Después, ¿no? Pero a Milei lo inventaron ellos. A Macri. A Macri, perdón. Inventaron ellos. Porque creían que iba a ser más fácil ganarle a Macri que ganarle a una alternativa que podría como... No recuerdo quién era la otra alternativa. Bueno, no me acuerdo. Pero sí... podía ser una suerte de fuerza progresista como la Alianza que había tenido. Claro. Tenía que ver que era otra, ¿no? Pero lo inventaron ellos. Pero a ver, yo lo decía en aquel entonces. Sí. Me acuerdo que todos los días Cristina o Néstor le pegaban a Macri. Yo decía, y los del PRO decían, qué barbaridad, cómo nos discrimina, cómo nos maltrata. Y yo, están chochos, le decía yo. Claro. Están chochos porque los está colocando en el centro del ring. Claro. Porque lo que quiere es competir contra Macri porque cree que va a ser un competidor de él. Sí, sí. Claro. Me acuerdo que Morales Sola escribió, hasta el impotente de Ricardo Alfonsín dice que el gobierno está ayudando a Macri haciéndole las críticas que así, reconociendo de manera sin darse cuenta la impotencia que lo embarga o qué sé yo. Y yo decía eso, ¿qué crees que te creo? Que eso fue un error. Está muy bien. Yo creo que fue un error. Y además, en lugar de contribuir al principio a la reconstrucción del sistema de partidos, bueno, trató de complicar más todavía la existencia de los partidos, de corporaciones fracasadas, le decía Néstor. Claro, había una sociedad que era permeable a ese discurso, ¿eh? Había sido el fracaso de la Alianza. Claro. Corporaciones fracasadas, los partidos, le decía. Después cuando dijo que no, la democracia no había hecho nada por los derechos humanos. Hicimos muchísimo, lo que no habían querido hacer ellos. Porque no es solamente que no se derogaba la ley de obediencia debida y punto final. Están los indultos. Claro. Que se los bancaron. Y alguna otra cosa que no me acuerdo que se la bancaron. Después en el 2003 cambiaron. Pero la historia no empieza en el 2003. Claro. Ni la de la Argentina ni la del peronismo. Empieza en el 45. Sí, claro. Y existe también la década del 90. Pero bueno, la década... No era solamente el riojano el que gobernaba. Porque había presidentes del partido, había gobernadores, había legisladores nacionales que acompañaron toda esa década del 90. Se van a enojar los amigos. No, al contrario, porque de hecho en el peronismo se habla de eso también. Yo creo que me quieren más los peronistas Es que justo te iba a decir eso. O sea, si sos consciente de que dentro de un sector del peronismo, que es el sector más progresista, no, te adoran. Sí, pero y yo creo que lo quiero mucho también. Y yo estoy seguro. Mira, ¿sabes lo que decía yo en el 2001? Estaba, me acuerdo, en la edad de diputado provincial, ¿no? Y antes de perder las elecciones. Y les decía a mis correligionarios, que en ese momento eran muchos diputados del radicalismo, había como 30 diputados provinciales. Les decía, miren muchachos, nosotros tenemos que barajar edades nuevas. Yo me siento mucho más cerca de muchos peronistas que de muchos radicales. Y estoy seguro que muchos peronistas se sienten más cerca de un tipo como yo que de otros radicales. Bueno, se me rieron, ¿no? Bueno, eso fue lo que ocurrió. Se barajó y dio de nuevo. ¿Y qué pasó? El peronismo y el radicalismo se unieron. Pero se unieron por derecha, junto con el PRO y junto con otra fuerza de la derecha. Se unieron con aquellos con los que yo decía que tenía diferencias, ¿no es cierto? Bueno, yo creía que era necesaria una discusión que propusiera, aunque no estaba madura la sociedad ni los partidos políticos, un acuerdo entre los sectores del peronismo progresista y los sectores del radicalismo progresista. Y eso lo sigo creyendo. Ahora, que es posible que no se realice nunca. Yo me siento mucho más cerca. Pero no es que yo me siento mucho más cerca, es objetivamente. Claro. El radicalismo está más cerca del peronismo. Las diferencias que hemos tenido con el peronismo tienen que ver, en todo caso, con la cuestión institucional.
Ajá. Con esos valores tiene que ver, pero muchísima agua ha corrido bajo el puente y muchísimas, el peronismo ha cambiado en ese sentido. El que no ha cambiado el radicalismo, esto retrocedió, ¿no? Bueno, yo siento que este sector al que pertenecemos, progresistas si se quiere, peronistas, radicales, la izquierda también, es urgente el acuerdo porque, digo, el fin de este gobierno es inminente, y no estoy queriendo tener un comentario golpista, pero indefectiblemente esto está terminado. Sí. Y si no está ese acuerdo, va a ser muy difícil poder levantar al país. O sea, esta elección es presidencial la que viene. Ahí sí que tienen que juntarse todos los que no quieren que gane. Incluso te diría que la derecha debería comprometerse en la segunda vuelta a no votar a Milei. La derecha republicana y democrática. Que no son ni republicanos ni democráticos, van a votar a Milei. Pero yo creo que todos tendrían que juntarse. Bueno, pero acá hay ciertos sectores que siempre fueron, bueno, los mismos sectores de poder que fueron grandes ponedores de trabas en el gobierno de Cristina, ya están empezando a ver que tienen grandes pérdidas en el acero, en un montón de industrias. Yo creo que hasta en el campo, qué terrible, hasta que el campo va a estar... o sea, ¿viste cuando te decían me abrazo, pero no me gusta, pero no me queda otra porque la única posibilidad que a la derecha le termine yendo bien va a ser con un gobierno peronista? Lo que sea. O algún acuerdo peronista. Me salió. Está bien, perfecto. Yo lo que digo es que nosotros los que compartimos una idea, porque ¿a qué le tiene bronca a la derecha? No es en el fondo el peronismo, está lleno de peronismo en la derecha. Lo único que nos tenés que garantizar es que un Cobos no. No. Por favor, te lo pido. Yo no personalizo, porque a mí no me gusta nunca personalizar. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo ninguna duda de que si no hacemos lo que vos decís, puede ganar Milei, porque ese 30% va a seguir siendo derecha. Si nosotros no despertamos confianza, bueno, ya se van a encargar otros de recuperar la confianza que pueda haber perdido Milei hasta antes de las elecciones del 2027. Ya se van a encargar otros de hacer campaña para que Milei aparezca nuevamente como una alternativa que en esta ocasión sí que vamos a salir adelante con Milei en el segundo gobierno. ¿Y cómo te ves vos de acá al 2027? ¿En qué...? No, yo me veo defendiendo los sectores populares y nada más, y haciendo todo lo que puedo hacer. Pues, esa candidatura pero no por lo que pasó con el resultado sino por... Estoy grande ya, che. Soy grande, es grande la provincia de Buenos Aires. Pero si te ves como... Estoy medio rotito, empujando a que esto que estamos hablando... Sí, una fuerza, unidad nacional. Una unidad nacional, sí, perfecto. La unidad nacional o la unidad de los sectores populares. ¿Y sentís que Pero con un acuerdo bien clarito, y no solamente en materia económica y social, sino también en cuestión institucional. Para mí es central la cuestión republicana, la cuestión democrática y el federalismo. Eso es fundamental. Decime si me equivoco, yo siento Te equivocas. No sé, te pregunto, ¿sentís que el radical te escucha? ¿Que se siente traicionado en cierto punto? Porque a mí me pasa, tengo un montón de familia radical y te dice, no, se fue con los kirchneristas. ¿Viste? Yo digo, pero pará, escúchame, sentate un segundo, banca, a ver, ¿viste? Y porque aparte le digo, si eso fue, ¿yo qué? Le digo, ¿viste? O sea, banca un toque, claro. ¿Voy a dejar de ser tu sobrino? Entonces, pero siento un segundo a alguien y más o menos, ¿sentís que tenés un poco esa tarea como de por ahí impulsar a los radicales a decir, a los que están? Porque siento que a veces es más el germen antiperonista que no te deja ver ni siquiera, porque no sé, en un momento hablaste de Keynes y digo, che, por ahí es como medio que la política de Keynes o la economía de Keynes es medio lo que en el fondo está ahí medio transparente entre los sectores progresistas, ¿no? Porque después vos podés discutir con Cristina o decir... Sobre Keynes escribió un libro muy interesante, Kicillof. Claro, por eso, sí. Su tesis sobre Keynes. Claro. Sí, yo la dirigencia radical no creo que algunos sí me quieren igual, pero la mayoría de la dirigencia radical, bueno, siente que yo no hice lo que debía hacer.
desde que el partido se corrió a la derecha. Ajá. Yo siento que hice lo que debía hacer. Claro, Que incluso por este apellido yo tenía que hacer. totalmente. Justamente, claro. Por este apellido, Que se rompa y para no que se doble. Claro, bueno. Pero la gente, los radicales, no sé, muchos sí me quieren igual, pero no sé si me votarán, qué sé yo, pero tampoco me preocupa demasiado. Mientras Sí. yo esté convencido de que las ideas del radicalismo son las que estamos defendiendo, los que estamos por afuera del partido. Claro. Y los que no somos gorilas. Yo no soy gorila, hermano. ¿Cuánto hace que pasó ya del 55? Entonces, 70 años. Claro. 70 años y me vienen... Bueno, no, querido mío. ¿Y te sentís en esa responsabilidad quizás de empujar un poco? No, A los- siento que tengo... que sí. La política es una vocación como cualquier otra, ¿no? Ok. Y se acaba con la muerte. Entonces yo sigo sintiendo esa necesidad, ese deseo, ese placer incluso de trabajar para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Por lo menos desde el debate, ya no desde la candidatura. Así que voy a seguir haciendo eso. Y en todo lo que pueda ser útil estaré. Muchas gracias por hacerlo. No, gracias a ustedes, chicos. Me siento que acá me están diciendo que ya nos pasamos de horario, porque ya nos pasamos de horario, pero es un Como placer muy escucharte. interesante. De verdad que te haría 17 millones de preguntas más. El año que viene lo volvemos a invitar. No, yo si triunfa la Sí. fórmula La Alfonsín Kirchner, yo la primera entrevista que sea en la Casa Rosada, que no nos diga ahí. Claro. No, a ellos no. Nos llamás a la Casa Rosada. No, Ahí va, muchísimas ahí va. gracias, chicos. en Gracias, serio. Ricardo, de verdad. Gracias por tanto tiempo, Dios mío. Dios mío. Espero que no les haya sacado demasiado. No, por favor. No. Nosotros te sacamos tiempo a vos. No. Espero verte pronto. Bueno, Me encanta igualmente, siempre pues encontrarme saludos a con tu vos. madre. Dale, le mando acá. Le mandamos a Normita. Bueno, y les agradecemos mucho por acompañarnos. Me siento un locutor de los años 40. Muchas gracias. El miércoles que viene nos vemos en nuestro canal de YouTube. De YouTube. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 22. Nah. De aportes a la verdad que.